dice que Dios sacó a Pedro. Y Pedro llegó a la casa, tocó la puerta, le abrió a la muchacha, se asustó, se asombró, pero no creía lo que estaba mirando. Ya Pedro estaba libre porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No menosprecie la iglesia. Pida a la iglesia que ore por usted. Pida a la iglesia que ore por su matrimonio. Pídale a la iglesia que ore por sus hijos. Haga uso de ese recurso espiritual tan importante que nos ayuda y nos mantiene firmes, que es la iglesia. La comunión de la iglesia, el compañerismo de la iglesia, la oración de la iglesia nos fortalecen y nos ayudan a tener victoria. No menosprecie a la iglesia. No menosprecie la iglesia del Señor. Hay victoria, hay bendición en la iglesia. Gloria a Dios por nuestra iglesia. Sea fiel, congréguese en su iglesia. No sea un cristiano de esos domingueros que nada más vienen los domingos por la mañana y ya no se aparecen ni en la tarde, ni entre semana, ni ganan almas. Esos son los cristianos fracasados. Esos son los cristianos que son buenos candidatos para ser unos derrotados. Ame su iglesia, sea fiel a su iglesia, no deje de congregarse, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No he visto cristianos que sean esa clase de cristianos que vienen y ya no vienen y faltan y ya no que tengan victoria. Esos son los cristianos amargados, derrotados, que ya empiezan a tener problemas con sus hijos, se les van al mundo porque no han sabido apreciar la iglesia. No han sido fieles a la iglesia, no han amado la iglesia. Y ahora miramos entonces en esa clase de personas derrotados, amargados, desanimados, con un pie en el mundo y otro pie con Dios, cosa que no se debe de hacer ni se puede hacer. ¿Me entiende? Esos son los cristianos amargados, derrotados, porque no aman su iglesia, porque no son fieles a su iglesia. Dirán, no, pastor, yo en el radio escucho la predicación. Sí, qué bueno, pero déjeme decir una cosa. La predicación que escucha en el radio no sustituye su asistencia fiel y consistente a la casa de Dios. Usted hace mal si dice, pues yo escucho la palabra y yo escucho la predicación ahí en el radio. Usted tiene que ir a la casa de Dios, a la iglesia, a escuchar la palabra si quiere tener victoria. Dele gracias a Dios por su iglesia. Ame su iglesia. La última cosa y terminamos. Tenemos otro recurso espiritual, el pastor de la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra de Dios de esta manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gloria a Dios por tener un pastor. El pastor es un regalo de Dios para la iglesia. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué Dios nos dio pastores? Dice, a unos, constituyó apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hay falsos apóstoles. A otros profetas. Ya no hay profetas, se acabaron. Hay falsos profetas, pero verdaderos profetas ya no hay. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué tenemos un pastor? ¿Sabe por qué tenemos maestros? ¿Sabe por qué? Evangelistas también. ¿Sabe por qué? Para ayudar a la iglesia, a los cristianos, a que tengamos victoria, a ser cristianos victoriosos, a que crezcamos, maduremos, para que podamos nosotros salir adelante victoriosos. Aproveche la ayuda, la oración, el consejo, el ejemplo y la enseñanza de su pastor. Dele gracias a Dios si tiene pastor. Dele gloria a Dios si tiene pastor. Aproveche la ayuda de su pastor. Dele gracias a Dios por la oración de su pastor. Algunas ovejas andan vagando como ovejas sin pastor. Y algunas tristemente tienen pastor, pero no aprovechan, no agradecen, no hacen uso
de esa bendición que Dios le ha dado de tener a su pastor. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Cuando tome decisiones, acuerde de su pastor. Vaya, pida un consejo a su pastor. Dele gracias a Dios que tiene a su pastor. Aproveche la bendición de tener un pastor. Ay, qué triste es para una iglesia que no tenga pastor. Y qué gran ayuda y bendición es tener la oración, el consejo y la enseñanza de nuestro pastor. Haga uso de la ayuda del siervo de Dios. No lo menosprecie. Puede tener victoria. Muchos terminan derrotados, pero nunca buscaron la ayuda, el consejo del varón de Dios y toman decisiones insensatas por no buscar el consejo del varón de Dios, del pastor que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por su pastor. A veces yo me pregunto, hermano, yo le pudiera haber dado un consejo y no hubiera tomado esa decisión que ahora le trajo un montón de problemas. Pero nunca buscaron el consejo del pastor. Pero no hicieron caso de la predicación de su pastor. Pero no hicieron caso de las enseñanzas de su pastor. Y luego vemos las ovejas tristes, derrotadas, amargadas, lastimadas por el mundo, por el diablo, por el lobo, porque nunca hicieron caso del consejo de su pastor. Dele gracias a Dios. Bendito sea el Señor, porque nos ha dado un pastor. Gloria a Dios por nuestro pastor. Dele gracias a Dios. Ahí está. El que va a orar por usted al hospital. El que en el día pasa tiempo con Dios orando por usted. Su pastor. Ame a su pastor. Aprecie a su pastor. Dele gracias a Dios por su pastor. La victoria viene porque hay alguien que está orando por nosotros. Porque tenemos un siervo de Dios que nos aconseja, que nos enseña y que ora por nosotros. Aproveche la ayuda de su pastor. Pídale a su pastor consejo. Dígale a su pastor que ore por usted. Ame a su pastor. Dele gracias a Dios por su pastor. El pastor es un recurso espiritual que Dios nos ha dado para que tengamos victoria. Terminamos, hermano. ¿Quién es usted? ¿Es un cristiano victorioso o es un fracasado? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Aguantando? ¿O de deleite, de gozo, de bendición en bendición? No hay duda, si usted no hace uso de los recursos espirituales, va a ser un cristiano fracasado. Sus hijos van a andar por el mundo, sus hijas allá acostándose con uno y con otro, teniendo hijos fuera del matrimonio. ¿Me entiende? Va a ser un cristiano divorciado si no hace uso de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Se lo repito, primero, recuerde, Dios está con nosotros. Segundo, tenemos la palabra de Dios. Tercero, tenemos la fe. Cuarto, tenemos la oración. Quinto, tenemos la iglesia. Sexto, tenemos el pastor que Dios nos ha dado. No hay razón para ser un cristiano derrotado, amargado, fracasado. ¿Me entiende? Cuando tenemos todo para ser victoriosos. Dios nos ha dado todo para tener victoria. Y estos son algunos de los recursos, hay más todavía, pero estos son algunos de los recursos espirituales para tener victoria. Le repito, no debemos ser cristianos derrotados o fracasados. Sí, usted puede tener victoria en su vida personal, en su matrimonio, con sus hijos, en su hogar, en su trabajo, en su ministerio. Eche mano de todos los recursos que Dios nos ha dado. Ya no necesitamos cristianos fracasados, desanimados, agüitados, amargados, debilitados, estancados. Necesitamos cristianos victoriosos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un cristiano victorioso. Yo no quiero ser un cristiano derrotado, fracasado, ni un triste cristiano que anda dando lástima. Yo quiero ser un cristiano victorioso y puedo. No tengo duda, yo puedo. Y vamos a ser cristianos victoriosos en todas las áreas, porque tenemos todo para tener victoria. Eche mano de todo lo que Dios le ha dado. Pídale a Dios, ore a Dios. No tiene que terminar en un divorcio. No tiene que terminar con sus hijos en el mundo. No tiene que terminar siendo un cristiano ahí que muy apenas viene a la iglesia. Seamos cristianos victoriosos. Yo no quiero terminar siendo un pastor ahí que antes predicaba, que antes
enseñaba, que ahora anda fuera del camino de Dios. Hay pastores que ya ni a la iglesia van. Hay pastores que ahora andan hasta de borrachos, cuando en un tiempo eran los siervos de Dios, los hombres de Dios. Hay pastores que ahorita están en la cárcel, cuando antes estaban detrás de un púlpito, predicando e enseñando. Y no están en la cárcel por amor al Señor, por servir a Dios, sino por sus propios pecados, por sus faltas, por no haber hecho uso de todo lo que Dios nos ha dado. Hay cristianos en la cárcel, hay cristianos fracasados, divorciados y todo, por no haber hecho uso de todo lo que nos ha dado Dios para tener victoria. Que Dios le bendiga y sea un cristiano victorioso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ser tan bueno. Señor, no hay razón para ser cristianos derrotados. No hay razón para fracasar en nuestro matrimonio, en la crianza y educación de nuestros hijos, en nuestro ministerio, cuando nos ha dado todo para tener victoria. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos y que lleguemos a decir un día, como dijo el apóstol Pablo, un día que lleguemos a decir de la misma manera, que digamos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdenos, Señor, a confiar que aunque el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria viene de Jehová. Bendiga a todos aquellos que me han escuchado, aquellos que están escuchando, y ayúdenos, Señor, a tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea, Padre, en Cristo Jesús se lo pido. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios, pastor. Y qué tremendo, porque una vez yo escuché una predicación de un siervo de Dios y tenía algo tan cierto que dice que toda derrota del cristiano es una derrota de oración, y yo creo que es soberbia pensar que oramos lo suficiente. Siempre, cada prueba, cada lucha, tenemos que darnos cuenta que lo que más necesitamos es las armas que Dios nos ha dado, la victoria Dios nos ha dado. Lo que pasa es que no todos la toman, pastor, y la verdad que qué gran bendición esta enseñanza, pastor. Amén, amén, hermano. Y sí, tristemente no hacemos uso de lo que ya tenemos. Wow, Dios nos ha dado, y no nos cuesta dinero, ¿verdad? Pero solamente es agarrarnos de lo que Dios nos ha dado y ser victoriosos. Amén, pastor. Le envía saludos la hermana Araceli Juárez desde Los Ángeles, California. Y bueno, pastor, hoy es jueves de oración y le quiero pasar unas peticiones ahí para que esté orando por ellas. La primera, pastor, es del hermano Víctor y Claudia Trujillo. Ellos son de Los Ángeles y piden oración, pastor. Piden oración porque ahorita unos primos de ellos del norte de Carolina, pues ya ve que cuando viven en Estados Unidos de repente se acaba el trabajo en un lado y pues se cambian para otro estado, ¿verdad? Entonces haga de cuenta que ahorita están viajando del norte de Carolina a California, y dice el hermano los hermanos, ¿verdad?, que les faltan 10 horas de viaje. Gracias a Dios, ¿verdad?, como no tienen documentos, ya libraron un retén, pero pues nos pide que oren porque faltan 10 horas de camino para que lleguen con bien. Ahí le encargamos mucho esa oración. También le encargamos mucho oración por la radio, y por oración por la hija del hermano Juan Romero, que hoy cumple 13 años, la hija de nuestro director general, la hermana Anaí Romero, cumple 13 años. También le quiero compartir unas peticiones de oración personales para que ahí ore por ellas. Hay una hermana en nuestra iglesia, pastor, que se llama Agripina, y a ella hace 3 años, pastor, cuando hubo la violencia aquí en México, le secuestraron a sus hijos, y es fecha que sus hijos no aparecen. Entonces, hace poco, pastor, encontraron la camioneta de sus hijos. Entonces, pues, en ella nació una esperanza, ¿verdad? Pero, pues, la hermana está muerta en vida, la verdad, está muy triste por cuestión de sus hijos, y ahí les encargo también a los hermanos que nos están escuchando que oren por la hermana Agripina, para que, pues, Dios sobre. Yo lo que le he dicho a la hermana, estén vivos o estén muertos, lo que debemos orar es que Dios, pues, haga su voluntad más que nuestro deseo, ¿verdad? Y bueno, son las peticiones que le queríamos compartir, pastor, puesto que es jueves de oración. Amén. Ya las tengo aquí apuntadas y vamos a estar orando. Ahorita voy a orar, después de que termine, voy a orar por esas peticiones. Y pues gracias y saludos a todos los hermanos, también a los hermanos Víctor y Claudia Trujillo. Dios le bendiga, y a todos aquellos que son fieles en escuchar este programa. Y Dios les bendiga. Dios le bendiga también, hermano evangelista, y estaré orando.